conflicto tenemos... Esto es información, es historia, es una mezcla de muchas situaciones, ¿no, Valentino? Sí, tal cual, ¿no? Un país, una nación, Afganistán, a la cual se la conoce como el cementerio de los imperios, por algo es, ¿no? Sí, Distintos, buen título tiene. distintos imperios han pasado, han intentado invadir, combatir contra fuerzas locales afganas y fracasaron estrepitosamente al final de las acciones. En este caso, bueno, el origen del conflicto lo situamos en el 79 con la invasión de la Mm, Unión Soviética a Afganistán. A raíz de, bueno, en Afganistán se encontraba al mando un gobierno socialista, marxista, con apoyo de la Unión Soviética. Habían firmado un tratado de amistad y cooperación en el 78, un año antes de la invasión, y bueno, producto de ese acercamiento con la Unión Soviética, la población local, mm, musulmana, conservadora, en algunos casos radicalizada, mm. se levantó en armas, digamos, conformando lo que fueron conocidos como los mujahidines, ¿no? Los mujahidines, es cierto, ahí Estos empezaron. luchadores de la yihad, es decir, de la Claro. guerra santa, dándole, bueno, también un aspecto religioso al conflicto, más que un gobierno, bueno, debilitado, con tensiones y divisiones, que provocó el estallido del conflicto, ¿no? El Sí, a conflicto civil, el ver, conflicto interno. primero creo que un año antes, Mm, que es la revolución del Saur, ahí que está. es el segundo mes en el calendario persa, Mm, donde derroca, hay un golpe de Estado, mm, donde se derroca al anterior gobernante, sube uno, y la Unión Soviética no confía en el que había puesto. Ajá. Entonces ahí claro, invade, claro, ahí es cuando empieza a porque intervenir, en el empieza a haber, 79. claro, empieza a haber, en el 79 empieza a haber unas rebeliones entre chiitas apoyados por Irán, Mm, los sunitas apoyados por sí, Pakistán, Arabia Saudita, y después tenías maoístas apoyados por China. claro, O sea, no era un claro, conflicto claro. con la URSS, básicamente. Entonces la URSS, La con no URSS y muchas su ganas, influencia, porque decís si los maoitos y los chinos financiaron, también Mm, había ahí una posición de todo. exactamente, mm. todos consideran a Afganistán un Sí, territorio totalmente estratégico. Una campaña que duró 10 años por parte de la Unión Soviética, una intervención que duró 10 años, casi 200.000 tropas rusas participaron del conflicto, una cantidad Sí, es más, considerable. en la primera operación, que es la que invaden Afganistán en diciembre del 79, Mm, que fue la conocida como la Operación Tormenta 333, mm, que es mayor participación de la BDB, Fuerzas Especiales, paracaidistas, había una todos brigada rusos. musulmana. Dentro del ejército soviético hay una brigada musulmana. Ah, claro. mirá. Porque ya más o menos había muchos que participaron, eran de los países de la Asia Central o Mm. de las repúblicas Del rusas que son Cáucaso, islámicas, claro. islámicas de alguna manera. O Mm, sea, ellos sabían decir, bueno, listo, vamos a un lugar hostil. mm, Y yo creo que también, aunque es lejano, pero es parte, yo creo, del conflicto, lo que se fue llamado la Guerra Fría Árabe, entre el fundamentalismo islámico de Arabia Saudita y el socialismo de Nasser, de Egipto, ¿no? De alguna de manera. Abdel Entonces, Nasser. ese conflicto entre Islam o religioso o político fue trasladado a Afganistán un poco más lejos del Sí. árabe. Y La Unión también, Soviética, el problema que tuvo fue a una guerra con un ejército convencional que no lo necesitaba. O sea, el ejército convencional, estamos hablando de país contra país. O sea, Claro, estaba preparado para los estándares de la Guerra Fría. claro. Fue a pelear un conflicto que era contra una guerrilla o asimétrico, claro. que era La lo idea que... de la Unión Soviética era su influencia ahí y que quede bajo su territorio de alguna manera, Yo creo que o era su una... Siempre influencia. fue disputada. O sea, ya desde de la creación de la Unión Soviética en la década Mm, del 20, pusieron los ojos en Afganistán. O sea, obviamente en ese momento no pudieron anexionarla, hubo algunos conflictos territoriales. Pero cuando se dieron cuenta Mm. que ya era difícil estar, perdían muchas tropas, se empiezan a retirar en el 89. Y en el 89, sí, los mujahidines, que creo que consideran una victoria, y lo fue, sí, obviamente, el claro. Vietnam, se fue llamado como el Vietnam ruso, el Vietnam soviético, Exactamente. Y no solo Afganistán. eso, sino que envalentonó también a otros conflictos en el futuro, como el conflicto de Chechenia, que tuvo mucha influencia de Mm. excombatientes afganos y también de excombatientes del ejército Combatientes soviético. mercenarios. Mercenarios. Sí. Bueno, esa fue la acción de la invasión, como se Mm, puede ver, la acción terrestre por las líneas estas rojas, y después el avión, que fue un asalto de la BDB en Kabul directamente, y después En fue la el capital. movimiento, fue a las ciudades más importantes, Herat, Kandahar, mm. Kunduz, Mazar-e Sharif.
Ahora, por más que asaltaron todas esas ciudades, nunca pudieron tener a Afganistán No, en las bueno, y manos. acá tenés este mapa desde el 85 que ve cómo, a pesar de toda la influencia, las distintas milicias dispersas Ah, con distintos grupos claro, es un que país operaban, dividido. claro, sí, Ujú. aparte era inaccesible, o sea, el En esa control era época, urbano, no rural. Mm. en esa época ya, ¿cuándo fue los talibanes empezaron a... Ahora Bueno, cuando, los ahora, talibanes toman el poder en los en años el 90. 90, en el 90, acá. Bueno, este es el mapa que queda tras la retirada de la Unión Soviética. Del país queda la República Democrática de Afganistán. Eso le Mm. dejan a cargo a Afganistán, Ah, al gobierno local, sí. que obviamente no puede hacer nada. No, era muy Najibullah, débil. que era el líder, lo terminan Era muy matando. débil y había muchas divisiones por Claro, parte de En estos el grupos. 92 lo terminan matando. Y Mm. se crea luego lo que es el Emirato, el Estado Islámico de Afganistán, que es ahí, Claro. como podemos ver ahí. Ahí quiere decir que ya algunas milicias habían perdido un poco más de poder. en Claro, y realidad. Claro, y el caía bajo ascenso del control. talibán. Claro, eran los mujahidines que peleaban en la década Claro. del 80. Pero aparece el talibán, un movimiento en Kandahar, apoyado por Al Qaeda, Ah, eso te iba a decir. creado en el 89, que Al Qaeda significa la base. Que es Era, campamento. no, era creado, era influenciado, Bien, y ahí era tenemos financiado. Y entrenado también, claro, sí, el todo eso que talibán vos decís. llega al poder en el 96 y controla gran parte del Mm. sur de Afganistán y deja a todos estos grupos milicias creando una alianza llamada la Alianza del Norte. Mm. Ajá, Lo mirá. azul se configuró como la Alianza del Norte. Claro, quedan todas estas milicias anti-talibán. Mm, Empieza un claro. conflicto ya más marcado. Mm. Y acá, bueno, creo que la causa de la invasión estadounidense en Bueno, Afganistán los es ataques del los 11 de aten- septiembre en Nueva Claro. York y Washington, en el que Capitolio. si no hubiera y existido el no World Trade hubiera Center. habido una invasión. No, claro. Obviamente A no raíz era- de eso, Bush hijo emprende la invasión o sea, de Irak tardaron y de un mes, Afganistán. en un mes en responder el ataque. La invasión estadounidense en Mm. Afganistán, que en realidad es operaciones de las fuerzas especiales en apoyo a Ah, la Alianza del claro, Norte, sí, Ujú. sí, sí. que dura hasta marzo del 2002 en distintas ciudades importantes. Se cae igual muy Sí, sí, rápidamente. A ver, Estados Unidos le logró Logró derrocar al talibán al talibán, en el 2001. lo, sí. lo llevó de nuevo al sur. Ahí es ese mapa. Este mapa es el de la insurgencia talibán. El talibán Ah, pasa a eso. ser un grupo insurgente, se crea la República Islámica. Mm. Esos son los mapas de control del talibán. Se pasa a las zonas rurales y va a los lugares de influencia, frontera con Pakistán. Después vamos a hablar algo de Pakistán, porque después el conflicto se internacionaliza, el talibán mismo. Claro. Este es un mapa en el 2010, donde el talibán tiene también el apoyo de otros grupos yihadistas que aparecen. Algunos, ves como ven, operan en Pakistán, en Baluchistán, en lo que Ay. es el Waziristán, y otras organizaciones del extranjero, como dijimos. Mm. La Jihad es un conflicto internacional, muchos Claro, grupos global. se quedan ahí, Mm. el movimiento islámico Uzbekistán, hay grupos indios. Y esta es, en 2021, el mapa de la ofensiva talibán, porque el talibán vuelve al poder. Claro, mirá. Claro. Rodeó Kabul, los Estados Unidos, Aparte, me sí, voy, ¿te em- acordás em- la imagen esa que el último avión que la gente se Sí, subía a la rueda? una retirada papelonesca. Mire Hoy que- Afganistán se volvió un país del medioevo en cuanto a sus principios y todo, Y digamos, las es- mujeres han perdido todos los derechos, Sí, bueno, volvió. no pueden Mm. volver a estudiar, las pibas de 5 años, viste, Claro. que ni al jardín de infantes, las mujeres que El velo obligatorio. el velo, tenían su profesión, tampoco volver a ocupar ese lugar que ocupaban las mujeres en el medioevo y que de alguna forma Occidente ayudó a transformarlo en otra cosa, pero hoy el talibán... Sí, es más, Occidente dejó de darle importancia a Afganistán y se retiraron Sí, cuando vieron porque que ya no era pero fue- financieramente rentable. De hecho, Trump es quien firma, digamos, el acuerdo para la retirada con los talibanes. El gobierno afgano, apoyado por los Estados Unidos, no participa de ese acuerdo. Claro, Entonces Estados le Unidos le entrega- suelta la mano y Joe Biden Claro, fue el porque le toca a presidente Biden después. durante la retirada papelonesca que, bueno, dejó Sí. miles de millones de dólares en armamento Todo, americano, aparte, sí, soldados, sí. civiles, que, bueno, quedaron a la suerte y a merced de los Sí, talibanes. Bueno, y eso. hoy se conoció una noticia recién, mientras Mm. estábamos en el programa, que Rusia reconocía al talibán como el gobierno de la República Islámica, el Estado Mm. del Emirato Islámico de Afganistán. Mirá, es una noticia. Sí, estoy pensando Importante. cuál será su la Y estrategia. China también estaba metido en esa. Interesante. Y la conclusión entonces es, como fue el título en realidad, ¿no, Valentino? Sí, el cementerio de Cementerio los de los imperios, imperios. pero es real. Murieron La historia lo los prueba. estadounidenses, Los soviéticos, Los soviéticos. anteriormente los británicos, y si nos vamos más a la antigüedad también hay otros que intentaron, hasta Alejandro Magno intentó Ujú. ahí y no pudo hacer Mira, nada. Gracias por haber estado en este programa, fue interesante.
Pinturería Yanina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Las últimas semanas han traído algunas noticias no del todo favorables para el equipo económico, vinculado justamente si se quiere, a la dimensión en donde el equipo económico más venía surfeando bien la ola, digamos, ¿no? Que es las cuestiones financieras. ¿A qué nos referimos? La emisión de deuda, la cotización de las acciones, la cotización de los bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa dimensión financiera que el equipo económico venía surfeando muy bien, bueno, hace un par de semanas la cosa se revirtió. Primero, como vos bien decís, el índice de calificación de Morgan Stanley, un banco de inversión internacional, no le hizo digamos, es como una especie de boletín de calificaciones, Sí. lo dejó como estaba, con una nota mala, digamos, Sí. no lo mejoró. Entonces, eso implica que los que están mirando de afuera, a ver, ¿invierto en Argentina o no invierto? No, este alumno se porta mal, Claro. no invierto. Y déjame aclarar algo, ¿qué significa invertir? Porque no es que... Claro, no es que vienen las digamos, inversiones extranjeras para el claro, RI, sino para entrar y salir. exactamente. Sin estacionar la plata ahora, porque antes tardaba 6 meses, ¿no? Leo, ya estás honoris causa economía. Por favor, yo no quiero estar a la altura de usted, Este, viceministro. Entonces, por un lado eso, el viernes pasado el informe de coyuntura de JP Morgan, el Banco de Finanzas Internacional, sacó un informe muy crítico respecto a la economía argentina, que más allá de lo que nosotros como analistas podemos decir y venimos marcando algunos puntos, ¿no? Atendibles respecto a la sostenibilidad de este programa económico, el banco JP Morgan habla con plata. Digamos, Claro. ¿no? Entonces dice, inviertan acá, no inviertan acá, punto. Digamos. Algo raro que dice este informe, raro no es, a mí me parece raro, que dice que salgan del carry trade. Claro, o sea, perdón, iba eso. ¿sabés por qué digo? Pero te lo tiro, porque digo, ahora, carry trade para los nuestros no me gusta, pero te la banco. Ahora, carry trade para los que vienen de afuera, o sea, tenemos que tener una economía estable para que vengan a hacer negocios así, que hagan un pase de mano. No Bueno, sé. las finanzas no tienen sentimientos, ¿viste? Bueno, yo un poquito sí. No, está bien y está muy bien que lo tengamos. Pero, ¿qué es lo que dijo ese informe? Y viste como dice el dicho en inglés, ponen el dinero donde ponen la boca. Esta vez están diciendo eso. Salgan de Argentina. Ya todas las ganancias que se pudieron haber hecho ya se hicieron. Básicamente estoy resumiendo, ¿no? Sí, lo que dice el informe. Y esto, claro, es una alerta, porque estos tipos, la opinión de un banco como JP Morgan, mueve algo de la opinión financiera internacional. Y está diciendo, Argentina ya no es, lo pongo en términos, bajo un poco la tierra, digamos, ya no es tan atractiva como antes. Y a partir de ahora vemos problemas a las elecciones. Vemos mucha fuga de dólares por tema turismo, vemos ruidos por tema electoral, vemos que la cosecha ya por todos los dólares que tenía que aportar, y a partir de ahora vemos todas bajas y pocas alzas. Ahora, esto de, mira, en otros gobiernos, por supuesto que hubo no ciertas limitaciones con el tema del turismo, pero sí estaba el dólar turístico que te salía mucho más caro. Y se entendía desde el lado ideológico también, por ahí y de este lado no puede salir Milei o Caputo a decir no salgan porque se están comiendo 15.000 millones de reservas al año. ¿Cómo pensás que ese drenaje puede sustituirse de alguna manera, no? Mira, es muy interesante el planteo, Leo, porque a partir de estas señales de alerta y estas banderas rojas que se han ido señalando y levantando con todo esto que vos decís de la salida de dólares, el gobierno salió con un discurso, el equipo económico principalmente, bueno, los dólares no son del Estado, son del sector privado, ¿no? Como diciendo, es responsabilidad de ellos, gastan más, gastan menos, nosotros no nos metemos. Lo cierto es que
digamos, ante salidas masivas de dólares, Claro, eh, hay dos, diría que hay dos alternativas que puede hacer el gobierno. Una es continuar endeudándose claro. y suplir la falta de dólares con dólares provenientes del endeudamiento. También lo cierto es que ya acudió ¿viste? Al FMI, que es como rompa el vidrio en caso de emergencia, digamos. Sí, El prestamista de última instancia ya aportó lo suyo. Fíjate que el fondo pone claro que no se puede utilizar esos dólares para pagar deuda. Recaudar por otro lado para pagar deuda. sí, 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 sí. Entonces, digo, no puede ser como un apalancamiento para pagar deudas anteriores. O la otra alternativa es modificar el tipo de cambio. En definitiva, eso Claro, bueno, devaluar la moneda, que se haga más caro el dólar. Entonces los que se van de vacaciones, y obviamente lejos de cualquier juzgamiento moral, no, por supuesto. les salga más caro. Y entonces, bueno, a mí ya no me da el cuero para irme a Brasil, a Pero Chile, esto se está etcétera. escuchando de todos lados, Maxi Montenegro, Melconian, que el mercado va a ir apretando hasta las Digo, elecciones que la evaluación. Leo, y déjame completar una idea, porque Sí, cuando el gobierno dice los dólares no son del Estado, son privados, ok. Ahora, si se devalúa la moneda, ya sea por una decisión del gobierno, porque el mercado te lleva puesto, las claro. consecuencias sí son para el Claro. sector privado y Sí, para el Estado, sí, digamos, y sí. digamos, no son felices las consecuencias de una devaluación en la Argentina, No, no, particularmente. Entonces, digamos, salir a decir el problema del sector privado es relativo y hay que tomarlo con pinzas, sí. Lo escuchaste a Sturzenegger, por supuesto. que dijo la industrialización no. O sea, hay una política está clara, digo, la industrialización desde otro lugar que no va a llegar hoy acá. Nosotros tenemos fierro, maquinaria, tenés los empleados, y esos tipos no lo vas a transformar en menos de 5 o 10 años en otra cosa. Entonces, que Sturzenegger venga a decirme que la industria hoy pasa por otro lado, por el servicio, y me parece lejano. Mira, déjame decirte una cosa muy interesante o muy importante para mí sobre ese tema. La tendencia global es hacia la desindustrialización. Los países se desindustrializan, Hmm, salvo Asia, salvo China, digamos. Pero aún así, con esos crecimientos tan fuertes que han experimentado Corea del Sur, China, Malasia, digamos, son economías que están en la transición hacia ser economías basadas en servicios, hmm, principalmente. Si bien obviamente su componente industrial es fuerte. El sí, resto del mundo, la tónica desde la década del 60, 70 hasta acá, es la desindustrialización. está bien. La desindustrialización tiene un componente que puede ser adjudicado a, bueno, la medida que vos tengas mayor productividad y mayor robotización, mayor Claro, avance tecnológico, bueno, necesitas menos gente dentro de las fábricas, más robots, y hay una traslación de la industria hacia los servicios, del empleo de la industria hacia el empleo de los servicios. Y en servicios es muy variopinto, tenés desde el que te vende bolsas en el subte hasta servicios de alto valor tecnológico, agregado. sí, sí, sí. Ahora, ese es un aspecto de la desindustrialización. El otro aspecto es cuando es fomentada. Claro, está bien. Entonces, es decir, vos te podés dar el lujo hoy en Argentina de dejar de fomentar la industrialización. Entonces, me parece que ahí entra el dilema. Entonces, o sea, vos querés industria o no querés industria, mira, no es correcta esa pregunta. Hmm, hmm. Es ¿qué estructura productiva querés? Entonces vos querés una economía basada en servicios, perfecto. Te digo porque esto ocurrió en el pasado. Y no hay que confundir el emprendedorismo autóctono No, con digo, industrialización. no es Suecia esto, digamos. No, no, Entonces, está claro, los márgenes, los volúmenes, la cantidad, lo que necesitas exactamente, para ser un industrial y para ser un cuentapropista o exactamente, emprendedor es totalmente diferente. exactamente. Digo, y lo digo porque se parece mucho a una situación vivida en los 90, en donde muchos Y bueno, algunos eh, no lo quieren ver eso. marcamos, que cada Sí, uno le bueno, aporte sí, el juzgamiento moral que quiera. Me refiero a sí. la comparación objetiva Ahora, con los datos. yo lo único, y ya me despido de ti, lo único que espero, te digo la verdad, que por lo menos este acomodamiento en materia de recortes, eh, todos los frentes lo entiendan, ¿no? Y por lo menos sea una base, ¿no? Nada más que eso.
Mira, me parece que hay, si vos lees lo que están diciendo algunos opositores a Milei, digamos, hay un cuestionamiento al cómo se logra si vos te referías a la cuestión fiscal, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un cuestionamiento, digamos, ¿cuáles fueron las dos partidas principales que se recortaron y que propiciaron el superávit fiscal? Jubilaciones y obra pública. Entonces, bueno, digo, hay un cuestionamiento de eso. Ahora, más allá de eso, hay una idea que está, digamos, una conciencia de ese tipo, digamos. Hay, digamos, ajustando el cómo, hay una idea, bueno, ojo el equilibrio fiscal, no por un mérito en sí mismo, digamos, no es un mérito el equilibrio fiscal, sino por, en Argentina particularmente, las consecuencias que tiene en la macroeconomía. Yo lo que digo es, ojo, insisto, no es un mérito en sí mismo, sí. Y sino pensar en un sendero de equilibrios fiscales que se alternen entre déficit o superávit dependiendo las circunstancias. Claro. Viene una pandemia. Lo cíclico, tal cual. Exacto. Como los fondos anticíclicos. Exactamente. Si no perdés la herramienta de política. Está bien, bueno, perfecto, tenés que estar bien parado. Pero es cierto que vos tenés que tener a largo plazo el equilibrio intertemporal, si querés llamarlo de esa manera. Y bueno, equilibrio tenés que tener, alternando, como digo, déficit con superávit. No puede ser todos los años déficit. No, está claro, es una herramienta más, digamos. Totalmente. Perfecto. Haroldo, te mando un abrazo siempre claro, por supuesto, para todo. Buena semana para todos. Un abrazo grande. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. El presidente de Armenia se reunió con el secretario general de Cámara de Comercio Internacional. Armenia y la Unión Europea inician consultas sobre cooperación en defensa y seguridad. Kaja Kallas, la Unión Europea estará junto a Armenia para apoyar la resiliencia del país. También reafirmó el apoyo de la Unión Europea a la normalización de relaciones entre Yerevan y Bakú. Kallas, los valores democráticos de Armenia deben protegerse en medio de amenazas híbridas e intentos de interferir en asuntos internos del país. Vardapetian, Armenia y Austria cuentan con una amplia gama de herramientas que regulan la cooperación internacional en procedimientos penales. Ararat Mirzoyan entregó la medalla de honor del Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador de Suecia. El canciller de Armenia, para South China Morning Post, Armenia busca fortalecer lazos con China. Armenia expresó su deseo de ser miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái. La Cancillería de Armenia deseó éxitos a Dinamarca al asumir la presidencia del Consejo Europeo. La Cancillería de Armenia felicitó a Estados Unidos por el Día de la Independencia. Pashinyan felicitó a Trump por el Día de la Independencia de Estados Unidos. El primer ministro, hasta ahora todos los desafíos de desestabilización armenia han sido neutralizados con éxito. Pashinyan afirma que no habrá enfrentamientos en torno a la situación en la sede madre. Abogados del arzobispo Micael Ajapanian apelaron ante el Tribunal Penal de Apelaciones. El contrato civil propone que la Asamblea Nacional adopte una declaración sobre la inadmisibilidad de tomar el poder con violencia. Surem Papitian y Nalakishki Saha Sina discutieron sobre la cooperación entre Armenia e India en el sector de defensa. La embajadora de Armenia presentó la copia de sus cartas credenciales al canciller de Paraguay. Armenia y Turquía discutieron oportunidades de cooperación en el sector energético. Canadá agradece a Armenia por ayudar a canadienses a salir de Irán. Peskov, Rusia protegerá a los rusos detenidos en Azerbaiyán y ya está en contacto con Bakú. El comité de investigación está llevando adelante un allanamiento en la sede central del grupo Tashir. Todas las familias que cumplan las principales condiciones pueden solicitar asistencia al programa estatal de viviendas para desplazados por la fuerza de Nagorno-Karabaj. Los procesos de concesión de ciudadanía a desplazados forzosos de Nagorno-Karabaj se implementan mediante un procedimiento simplificado.
El Comité de Ingresos Estatales, los ingresos tributarios aumentaron un 14,2% respecto al primer semestre del año anterior. La Orquesta Sinfónica Estatal de Armenia se encuentra de gira en Arabia Saudita. Y así, señoras y señores, llegamos al final de Panorama 360. Nos vemos la semana que viene.